Listo. Muy buenas noches con todos los que están conectados en este momento a Universal TV Digital. Muy buenos días para Europa, para quienes también nos siguen desde ese continente que tanto nos agrada conocer. Un saludo fraterno para todos mis amigos, en especial de América Latina, mis amigos de Estados Unidos y en especial para los peruanos, que dentro de poco estaremos celebrando un aniversario más de proclamación de la independencia del Perú. Un saludo para todos, un saludo también para la licenciada Jacqueline Díaz. Gracias por su presencia. Una vez más estamos en Universal TV Digital, ¿no? Gracias a la invitación de nuestro director Ricardo García para poder hablar algo sobre pedagogía política. Y hoy día vamos a tratar el tema de gobernabilidad y gobernanza. Siempre en el marco de nuestro contexto nacional, siempre en el marco de las alternativas de la economía social de mercado. Jacqueline, te cedo la palabra. Buenas noches. También saludar al público que nos sigue a través de esta red social para hablar de temas siempre culturales. Buenas noches, José. Un honor estar contigo compartiendo a través de este medio. Mando saludos al público que nos sigue, reiterar mis saludos al público que nos sigue en Europa, en Estados Unidos y en todos nuestros países hermanos. Un saludo también de igual modo fraternal y en esta noche para enriquecernos y aprender un tema tan importante sobre gobernanza y gobernabilidad. Todo un honor poder charlar contigo, José, a través de esta cortina, a través de la cual podemos llegar a diferentes países del mundo. Gracias, Jacqueline. Sí, en realidad este es un tema que vamos a empezar con este gobierno, con este nuevo gobierno de Pedro Castillo, vamos a empezar a ver cambios en la forma de lo que es la administración pública, de lo que es la gestión pública, y vamos a tratar de explicar algunos matices, ¿no?, sobre la gobernanza y la gobernabilidad que ya todos conocemos, pero que vamos a tratar de hacer un cuadro comparativo entre la gobernabilidad y la gobernanza. Claro, es un tema tan trascendental en esta época también mediática que hemos vivido en nuestra nación, que seguramente en muchos países también se han podido enterar de la coyuntura política. Y bueno, ahora nos enfrentamos a un nuevo gobierno, a un gobierno que se atreve a cambios, y por eso me atrevería a preguntarte en esta noche, ¿qué opinas del tema de gobernanza en términos generales? ¿Qué entendemos por el significado de esa palabra tan trascendente, ¿no? Mira, partiendo de lo que es gobernabilidad, ¿no?, para poder llegar a lo que es la gobernanza, conceptualmente entendemos a gobernabilidad es el arte de gobernar, ¿no? Es el arte del gobierno, ¿no? O sea, es una cuestión de verticalidad, ¿no? En cambio, la gobernanza es más bien un gobierno horizontal, con participación social. Claro. La gobernanza es una mixtura, ¿no?, de gobierno, donde participa tanto las entidades de gobierno como las entidades sociales. Así es. Y voy a mencionar y citar a este autor Duverger, que hablaba sobre gobernantes y gobernados, ¿no? Y decía que algunos nacen para gobernar y otros para ser gobernados, ¿no? Lo ideal es que quien tenga la autoridad de ejercer el poder, pues lo haga de una manera adecuada, ¿no? Ese tema tan interesante que estás hablando, estás compartiendo, me atrevería a preguntarte qué tipos de gobernanza son los que nosotros tenemos actualmente. Mira, gobernanzas en sí, a partir de 1990
a partir de 1990 se empieza a usar el término de gobernanza, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto para mí no es novedoso, porque ya en Europa ya a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó ya a emplear, no exactamente el término de gobernanza, pero se empezó a emplear un sistema de gobierno con la participación de la sociedad organizada. Esta verticalidad que encontramos en el gobierno, ¿no? Que es el arte de gobernar, el arte de lo que tú me estás diciendo, de los que gobiernan y de los que son gobernados, como que a partir de 1990 comenzó a cambiar su forma, ¿no? Hacia lo que ahora lo conceptuamos como gobernanza. Entonces, la forma de gobierno, ¿no? En estos últimos tiempos ya no está revestido de esa verticalidad, de esa forma de gobernar vertical, donde una especie de emperadores o de reyesuelos, ¿no? Y bajo sus pies los súbditos, ¿no? Que es el pueblo. Porque si tú te das cuenta ahorita, por ejemplo, nuestros gobernantes, o sea, no tienen esa confianza como para poder mimetizarse con el pueblo, ¿no? Salir Claro. y ser un peatón más, ¿no? Y que pueda sentir, ¿no? Lo que realmente el pueblo siente, ¿no? El día a día, ¿no? Como en otros países, los ministros, los congresistas, el mismo presidente, ¿no? Tiene una libertad para poderse desplazar dentro de su país, que llega un momento que inclusive se mimetiza con la misma sociedad, ¿no? Es un ciudadano más. Pero claro, ellos no se consideran gobernantes, sino se consideran servidores del pueblo, servidores de la sociedad, temporales. Entonces, eso les permite, es el caso, por ejemplo, de Angela Merkel, ¿no? Una mujer muy... demuestra bastante sabiduría en su actuar, demuestra bastante honestidad, ¿no? Claro. En su vida cotidiana, ¿no? De tal forma que ella se identifica como un ciudadano más dentro de la sociedad alemana. Entonces, esa es una forma de poder identificarse con lo que es la gobernanza, ¿no? De gobernar junto con la sociedad, ¿no? Y eso podemos ver en las políticas económicas llamadas de tercera vía, no exactamente, yo no le llamaría, yo no me atrevería a llamarle exactamente tercera vía, pero así le llaman a la economía social, por ejemplo, ¿no? A la economía social de mercado, a los gobiernos tipo de socialdemocracia, ¿no? Pero que están inmersos en el capitalismo, ¿no? Se mueven en el contexto del capitalismo. Claro, como ya habíamos también en otro programa tenido el gusto de conversar sobre ese tema que estás ahora mencionando, sobre reformas, cambios, ¿no? necesarios en un gobierno. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros para poder también dirigirnos a la gente que nos está viendo de una gobernanza global? ¿Qué podrías hablarnos sobre eso? Porque son muchos países los que ahora pueden estarnos sintonizando gracias al adelanto tecnológico también. Claro, como ya lo había mencionado en exposiciones anteriores, Europa avanza hacia una gobernanza, ¿no? Hay muchos países europeos que, si tú te das cuenta, si no me equivoco, es Suiza. Suiza, por ejemplo, tiene un gobierno, ¿no? Que se regula constantemente.
¿A través de qué? A través de referéndum. Las leyes muchas veces tienen que ser consultadas con el pueblo, con la sociedad, al extremo de que muchas veces, ¿no?, se promueven hasta 11 o 12 referéndum. Silencio. Entonces, lo que nosotros tenemos que promover es la participación de la sociedad en el gobierno. Y que no nos extrañe, por ejemplo, cuando se pida hacer un referéndum para poder reformar la Constitución. Porque toda Constitución pues, se reforma, ¿no?, cada 10, 20 años. Ahorita ya vamos a tener 30 años con la misma Constitución y es tiempo que se reforme, ¿no?, que se hagan reformas sustanciales. Porque el contexto en que se crearon o que se hicieron la reforma de la Constitución, o perdón, el cambio de Constitución de la S79 al 93, ¿no? ¿No? Hasta estos días, pues ya ha corrido mucha agua bajo el puente. Ya estamos viendo nuevas realidades. Entonces, hacer un referéndum es avanzar hacia una gobernanza. Y no solamente el referéndum se tiene que hacer en función a la Constitución, sino también en otros puntos que podemos tomar como iniciativas de ley, ¿no?, iniciativas de ley popular, que nazca de la misma sociedad a través de referéndum. Pero eso es gobernanza. El tema está en que hay fuerzas que impiden esa participación, impiden esas iniciativas de ley, porque confunden con el populismo. Claro, hay leyes que son populistas, ¿no?, pero dentro del marco de la economía social de mercado, pues no habría ningún problema. O dentro del marco de la inclusión social en la gobernanza, entonces no habría ningún problema. A 12 referéndums que hace Suiza, a uno al año, o cada 30 años que hace el Perú, o sea, yo no sé cuál sería el problema. Eso por un lado. Y la gobernanza se mide en función de cómo la sociedad participa en el gobierno. Participa no solamente en el gobierno, sino en la productividad. Cómo la sociedad se inserta en la economía. Todo eso implica gobernanza. ¿Por qué? Porque hay una participación activa de la sociedad en el desarrollo del país. Y todo eso significa gobernanza. Algunos países tienen mejor desarrollada la gobernanza que otros. Y para desarrollar la gobernanza necesitamos ponerle topes a los artículos de la Constitución que impiden el goce del bien común, que impiden la participación de la sociedad en las decisiones gubernamentales, que impide que la sociedad participe de la riqueza y de la productividad a través de la productividad, que impiden que la sociedad se eduque, que impide que el Estado pueda tener un capital intelectual donde el ser humano, el ciudadano, esté en la capacidad de poder crear, inventar, de poder crear valor agregado, de que la sociedad pueda tener la ayuda del Estado para poder crear organizaciones que les permita poder hombro a hombro a través de la solidaridad y de una filosofía socialista inherente a la economía social de mercado que les permita buscar su futuro, buscar en conjunto formar una empresa social, ¿no?, con la protección del gobierno mismo, del Estado, para que puedan desarrollar sus potencialidades, sus know-hows,
lo que ellos saben hacer. Gobernanza es hacer que la educación desarrolle esas capacidades para que la sociedad pueda tener los estándares, las certificaciones que les pueda ayudar en la vida a tener un documento que les muestre, aún no teniendo buena ortografía o no teniendo el lenguaje que tenemos los de la costa, puedan nuestros hermanos del interior del país gozar de una certificación de lo que su expertise y su know-how a través de la tradición les ha permitido aprender, les ha permitido desarrollar. Y eso es el manejo del conocimiento, la captura del conocimiento para poderlo desarrollar. Eso no se está haciendo, tenemos que hacerlo, porque un agricultor tiene la capacidad técnica como un técnico que pueda salir de un instituto técnico para hacer lo que el agricultor ya lo sabe hacer por muchos años atrás, desde sus tiempos ancestrales, ¿no? A través de sus antepasados. Por ejemplo, el manejo de las tierras de cultivo, ¿no? El manejo de las aguas, el cultivo de las aguas, ¿no? Y quienes no lo entienden, la cosecha de las aguas, para quienes no lo entienden. Entonces, ese es un know-how, un expertise que tiene que ser calificado, certificado, para poderlo capturar el conocimiento y poderlo potenciar, mejorar y hacerle llegar de la misma manera a quienes lo usan, ¿no? Porque de ellos proviene y hacia ellos tiene que ir, que son las sociedades, los agricultores, las microempresas. O sea, ese es el manejo del conocimiento. Eso no se hace en el Perú. ¿Dónde se tiene que hacer eso? Considero yo que en las universidades, en los colegios, en los institutos. El manejo del conocimiento. No se te escucha tu audio, Jacqueline. ¿Puedes escucharme? Perfecto, perfecto. He tenido un problema con el audio. Lo que pretendía decirte era que todo esto que tú estás hablando también tiene que ver mucho con las políticas de un buen gobierno, ¿verdad? Con Exacto. cómo se maneja el tema de la política en un gobierno. ¿Sobre esto podrías hablarnos? El gobierno está en función cómo sus instituciones son fortalecidas, cómo sus instituciones están fortalecidas, ¿no? En función de cuáles son los instrumentos que estas instituciones manejan para poder tener los resultados, ¿no? Para poder tener el impacto, ¿no? En la sociedad. Porque como hoy día, por ejemplo, escuché una ponencia de un ingeniero que hablaba sobre las debilidades, por ejemplo, en las contrataciones con el Estado. Entonces, nos decía de que el tema de las adendas, por ejemplo, y el tema de los plazos, o sea, los plazos no se cumplían. Y los proyectos iniciales, ¿no?, por ejecutar, bueno, tenían ciertas falencias que tenían que recurrir a las adendas, ¿no? Y por lo tanto a los adicionales presupuestales. Y que eso definitivamente era hacerle trampa al Estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle participación a la sociedad civil para que pueda realmente intervenir en la direccionalidad, en la maniobrabilidad de la gestión. Pues tiene que haber ¿Qué opinas de la intervención ciudadana? Claro, la intervención ciudadana tiene que ser fundamental para la gobernanza. Si no hay intervención de la sociedad en la gobernabilidad, no podemos hablar de gobernanza. Porque la gobernabilidad, ¿qué es lo que hace? Gobierna.
Gobernabilidad viene de gobernar. Los que gobiernan y los que están más abajo que son los gobernados. Ese es el Como lo problema. decía Duverger, Claro, como entonces, citamos a Duverger. y el problema está que para que el que gobierna gobierne mejor y con más poder, ¿qué tiene que hacer? Dividir. Entonces, si hablamos de gobernabilidad, hablamos de un individualismo, de una dispersión de la sociedad, una sociedad dispersada que no puede participar organizadamente en la gobernanza, ya estaríamos hablando, ¿no? Y más que gobiernos con falencias, hemos tenido gobiernos con desatinos garrafales, ¿no? Últimamente. Entonces, eh, el arriesgarnos a tener una economía diferente, con un verdadero cambio ante un país que está con una crisis, ¿cómo tú lo consideras, al menos en nuestra nación peruana, para que también la gente que está mirando tenga una opinión clara sobre la coyuntura política? Vuelvo a recalcar esa pregunta con más énfasis de Claro, repente. mira, todo cambio, sobre todo en la economía, tiene un trauma. Y ese trauma generalmente lo sufren las grandes mayorías. Pero podemos amenguar ese trauma, podemos hacerlo, eh, podemos minimizar ese shock, podríamos decir, ¿no? Y hay formas de poderlo hacer. Claro, En este momento no me voy a arriesgar a hablar sobre las políticas que este nuevo gobierno va a aplicar para poder amenguar ese shock. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. necesario que lo haga, ¿Cómo lo va ¿verdad? a hacer? Necesario. ¿Cómo lo va a hacer? Yo sé cómo lo va a hacer. Pero por cuestiones estratégicas en este momento no me atrevería yo a Quizás es muy discurrir prematuro porque recién está una idea, comenzando. sí, claro, todavía no podemos alborotar el gallinero porque todavía recién se están estableciendo, ¿no? Se está estableciendo en el poder. Esperemos que se establezca bien para ya empezar ya a empezar ya a aplicar los cambios sustanciales que este nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo va a aplicar en estos 5 años de gobierno. Por lo tanto, yo creo de que hablar con un idioma inclusivo es empezar ya a hablar de gobernanza. Idioma inclusivo no en el sentido de incluir a los LGTB, no me refiero a ese idioma. Yo me refiero al idioma inclusivo de todos los peruanos, no solamente incluirlos en el espacio del género, sino una inclusión total, una inclusión sobre todo en la productividad, una inclusión en la riqueza, porque en el ciclo del capitalismo, en el ciclo del conocimiento, van de la mano tanto la economía como el conocimiento. Y la economía se genera a través de la productividad, ¿no? Porque ¿cómo podemos hablar de economía si no hay productividad? O sea, hablar de economía es redistribuir los recursos que escasamente se pueden mejor distribuir, ¿no? Pero estos recursos escasos tienen que ser producidos por quién, tanto por la sociedad como por la empresa privada. Y la Claro. sociedad puede producir a través de qué. Una de las herramientas es a través de un know-how, de un capital humano, a través de una empresa social, ¿no? Que les permita poder transformar lo producido y en la plataforma que le dé el gobierno que les permita transformar lo producido en valor. Y ese valor se traduce en dinero. Entonces ya estamos hablando de gobernanza, ¿no? ¿No te parece? Me parece excelente. Dicho sea de paso, como peruana sí me atrevo a mencionar que me encuentro bastante satisfecha con que
nuestro actual presidente electo democráticamente ya haya sido reconocido y también tenga reconocimiento internacional. Y definitivamente nuestras mayores expectativas en que se asuman los cambios de la mejor manera y que podamos tener una economía que llene las expectativas de todos los ciudadanos, ¿no? Con un enfoque de repente diferente, con cambios que son definitivamente necesarios, pero sobre todo también con la apertura para trabajar de modo en el que no haya miedo de ningún tipo, porque creo que ya está eh, voceado y claro que el gobierno que propone el presidente Pedro Castillo es sumamente democrático. Entonces, muchas expectativas en que la economía social de mercado, que es un tema del que tú has hablado, también pueda ser tocado con énfasis y aplicado, porque seguramente va a llenar muchas falencias que tenemos como peruanos que superar. Claro, claro. Yo creo que en 30 años ya la empresa privada ha logrado empoderarse, ha logrado establecerse, ¿no?, fehacientemente en la estructura económica del país. Pero lastimosamente hemos tenido presidentes y ministros que se han olvidado de la parte social, se han olvidado de la gobernanza. No puede haber gobernanza si la sociedad no está insertada, no está incluida en el gobierno. Se han No es, olvidado del concepto de la gobernanza y de que para qué sirve la gobernanza, ¿no? Que eso es, ¿para qué sirve la gobernanza? exacto, exacto. La gobernanza es equilibrar tanto la empresa privada, la empresa social y el gobierno en sí para poder, a través de políticas, poder empoderar esos tres factores, ¿no? Empoderarlos en el desarrollo de una nación. Pues no puede haber Claro. desarrollo si solamente desarrolla la empresa privada y el Estado paquidérmico, obsoleto, y una sociedad estirando la mano por un puesto de trabajo. Y ahí no hay desarrollo de la nación. Ahí solamente está desarrollando solamente la empresa privada. Entonces, ese sistema es insostenible en el tiempo. Y los mismos prospectivistas se darán cuenta, ¿no?, los que manejan el tema económico, de que un país, un sistema de gobierno basado en el manejo solamente de las grandes corporaciones a largo plazo es insostenible, porque no tiene base social, y la base social es la que sostiene la gran empresa. Claro, definitivamente. Entonces, ¿en qué está basada la economía por ejemplo, del Perú? Nos dicen que el Perú es un país extractivista, sí, pero los recursos no renovables se agotan, ¿no? Se agotan. Más aún, si se lo llevan todo, no, no hay desarrollo, ni de la sociedad, ni del Estado, o sea, vamos como el cangrejo. Más aún, si nos reducen el presupuesto cada año, ¿no? Yo creo de que avanzar hacia la gobernanza es empezar a poner a caminar el país. No correr, no me gustaría que corra, pero por lo menos es empezar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer de que esa sociedad, esos 15 millones que constituyen, 15 o 16 millones que constituyen la población económicamente activa, pues empiece a producir, empiece a ser capacitada para producir, insertarla en el capital intelectual del país. Y hablar de capital intelectual, hablar de economía social de mercado y hablar de asociatividad, hablar de un Estado regulador, es hablar de gobernanza, ¿no?, con la participación de la empresa privada, por supuesto. Y ese país, ¿no?, avanza, camina, no retrocede como lo estamos haciendo ahora. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos prospectivistas, planificadores, economistas que piensen en lo que es la gobernanza, expertos en política económica,
sociólogos, necesitamos un equipo multidisciplinario para que pueda definir las políticas de desarrollo. O sea, eso yo no lo he inventado. Porque como te conversábamos, Jacqueline, en la entrevista anterior, Alemania, ¿a quién convocó? A los mejores sociólogos, a los mejores economistas, para poder delimitar un planeamiento de desarrollo hacia el futuro. Entonces, nos damos cuenta de que son los equipos de planificación multidisciplinarios los que marcan la ruta de desarrollo de un país. Pero muy por el contrario, el Perú está en piloto automático, como todos sabemos, hace 30 años, ¿no? Donde la economía avanza sin rumbo, no se sabe a dónde, si avanzará o no avanzará, pero que en 30 años, comparativamente, no hemos logrado, considero yo, llegar. Algunos dicen que en 200 años no han habido cambios, por claro, ejemplo, ¿no? Llegar al bicentenario con las metas del bicentenario. No hemos logrado llegar a las metas del bicentenario. No hemos logrado ni siquiera llegar al 50%. Y eso a nadie le preocupa. Eso a nadie levanta la voz. Nadie crea mesas de debate. ¿Has escuchado mesas de debates donde se discuten el logro de las metas? No, nadie habla. Todo el mundo parece que tiene miedo, nadie debate. Definitivamente, José, en Latinoamérica la cultura, como lo mencionamos también en el programa anterior, es de acceso definitivamente, indubitablemente restringida. Entonces, no hay un interés de que la sociedad se eduque, que la sociedad innove, que la sociedad invierte en tecnología, en ciencias. Voy a preguntarte algo que considero que de todos modos es necesario y creo que tú lo puedes dar un enfoque bastante adecuado sobre el tema. ¿Qué opinas de los fondos económicos autónomos? Efectivamente, una de las características que tiene la gobernanza es la participación de la sociedad en la economía. Y eso implica y compromete la creación de fondos. Por ejemplo, antes de 1990 había muchos fondos, ¿no? Y dentro de ellos estaba pues la banca, por ejemplo, el Banco Minero, ¿no? El Banco Agrario. Habían fondos, el Fondo del Café, por ejemplo. Inclusive habían fondos agrarios en otros sectores, de otras, por ejemplo, microempresarios, ¿no? Tenían su fondo para el desarrollo de la micro y mediana empresa. Pero ¿dónde están esos fondos? Lo dilapidaron. Después del gobierno, por ejemplo, el primer gobierno de Alan García, recuerdo que los cafetaleros tenían más de 50 millones de dólares de fondos. Los cafetaleros estaban bien organizados en cooperativas, tenían más de 50 millones. Entonces, esos fondos fueron dilapidados por el gobierno. No sé si fue por el de Alan García o el sucesivo, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el fondo, por ejemplo, de los pensionistas de los pescadores artesanales? También pasó lo mismo. Entonces, fueron dilapidados esos fondos. ¿Dónde están esos fondos? ¿En manos de quién? Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que es la ética empresarial, la ética gubernamental, la ética social, y la ética y la moral en la empresa, en las instituciones públicas, tiene que ser un tema de debate. Tiene que ser un tema de debate y nadie lo hace.
la rica historia del social cristianismo en temas de ética empresarial, en temas de subsidiariedad, nos va a permitir a nosotros poder marcar los hitos de la ética, hasta dónde puede llegar la empresa privada, hasta dónde puede llegar el Estado, hasta dónde puede llegar la empresa social. Está el principio de subsidiariedad, que lo marcó la doctrina social de la Iglesia, en el marco, ¿no?, en el marco del capitalismo, en la encíclica 50 de Pío XI, si no me equivoco. Y de ahí nace el principio de subsidiariedad de la economía social de mercado. Entonces, ¿eso qué implica? Eso, que se creen esos fondos que van a servir como subsidio para el desarrollo de la misma empresa, del mismo sector que lo genera. Y son intangibles, no se pueden tocar, más que para el fin para lo cual se ha constituido. Entonces, quien toca y esos las políticas fondos, de mercado, José, ¿qué podría decirnos sobre las políticas de mercado? Que es en el marco de la gobernanza, en el marco de la gobernanza, exacto. el Estado en temas de mercado lo único que puede ver es que ese mercado no sea capturado por grupos de poder económico, que esos mercados sean competitivos. ¿Qué implica eso? De que no haya abuso del mercado, ni del Estado, ni de la empresa privada. Es un tema amplio que podemos conversar en otra oportunidad, pero ahí pasa por hablar de lo que es el dumping, por ejemplo, ¿no?, de lo que son los monopsonios, los monopolios. Pasa por crear una superintendencia de control de grupos de poder económico. Pasa por activar la empresa social para romper con los monopsonios. Y otros instrumentos más que hay, que nosotros tenemos que saber manejar. La política monetaria tenemos que manejarla mejor. La política monetaria es parte del Banco Central de Reserva. También es un tema que dentro de la gobernanza tiene que ser debatida. Así es. En ¿Qué ese opinas de marco, Bolivia? ¿Qué opinas de la economía en Bolivia? De los temas económicos en Bolivia y en Argentina, por ejemplo. mira, Que son países que se han enfrentado a una crisis económica difícil y luego han sabido salir de esta. de Argentina hace muchos años que está manejado por la izquierda, y a mi concepto la izquierda no tiene muy buenos antecedentes. Yo puedo respetar o puedo apoyar un gobierno de tercera vía o de centro, si quieren llamarlo, pero un gobierno muy a la derecha o muy a la izquierda a mí no me da esperanza. Pero que el pueblo argentino sobresale en estas tribulaciones, en estas fallas de gobierno que tiene, para mí es estoico, resiliente y heroico. Porque la naturaleza misma del argentino es brava, ¿no?, es luchador, es inteligente, estudioso, ¿no? Claro. Son personas que no, Y a Bolivia, pesar de todo, sale. y Bolivia, Bolivia no tiene esa fuerza del pueblo argentino, pero sí tiene la buena experiencia de los gobiernos. No considero que sea un gobierno de izquierda el de Evo Morales, pero más que nada ha sido un gobierno de tercera vía. Ha sido un gobierno de tercera vía que le ha permitido, a través de las políticas que ha aplicado, poder, por ejemplo, mejorar el nivel de vida de la población, ¿no? Porque a través de las políticas que aplicó, ¿no?, de renegociación, ¿no?, de los contratos de las empresas estratégicas de Bolivia, logró un superávit de más del 7% en 2 años. En 2 años. Y eso le permitió mejorar ostensiblemente la educación, la salud, mejorar los sueldos y salarios.
¿Cómo consideras que se ha encaminado un gobierno para lograr la satisfacción en sus ciudadanos y la mejoría de su patria? Aplicando la gobernanza. Todo lo que estamos hablando, aplicando todo lo que estamos hablando. ¿Cómo es entonces definamos cómo sería una buena gobernanza? Una buena gobernanza es cuando nosotros permitimos que la sociedad participe en la administración pública, en la gestión pública. Por ejemplo, ¿cuántos millones nosotros invertimos en seguridad? ¿Y qué pasaría si es que empezamos a formar juntas vecinales de seguridad pública en todos los barrios? ¿Cuánto disminuiría la delincuencia? Y ahora Así ya es, se la está seguridad, hablando. ¿no? La seguridad que es Claro, el mal que aqueja a claro. Latinoamérica. Entonces ya estamos comprometiendo a la sociedad en la gobernanza. Entonces no le estamos dejando el tema del manejo preventivo y sancionador todo a el gobierno, sino que estamos conjuntamente asumiendo el problema, enfrentando el problema. La sociedad, desde la organización misma de las juntas vecinales en todos los distritos, ¿no? Y el Así es. gobierno, ¿no? Dentro de lo que son las leyes, dentro de lo que son el apoyo con la Policía Nacional, ¿no? Etc, etc. Solamente en lo que es seguridad. Ahora, en el desarrollo de las obras civiles, por ejemplo, ¿Ya? ¿podría participar la sociedad? Claro que sí. En los comités de obras, ¿no? De los pueblos, de las ciudades, y no solamente en los comités de obras, sino que también proporcionando, ¿no? Personal, ¿no? Para que trabaje la obra, y no solamente proporcionando recursos humanos, sino también, sino también como empresa social, participando, por ejemplo, en la fabricación de los insumos que necesita para la ejecución y el desarrollo de la obra civil que se está haciendo. Así es. Hemos citado a Latinoamérica y me gustaría que estemos ahora a la realidad en Europa. ¿Qué podrías hablarnos acerca de eso? ¿Qué opinas de cómo se manejan los temas económicos en Europa, que además pueden estarnos sintonizando a través de esta red social? Bueno, Europa, a través del capital intelectual, ellos están convencidos de que a través de la economía social de mercado que implica el capital intelectual, a través de esos dos elementos, de esos dos instrumentos, están convencidos de que Europa eh, está en un desarrollo sostenible, ¿no? Unos más que otros, unos países más que otros, pero por ejemplo Alemania, el desarrollo tecnológico de su capital intelectual es increíble. O sea, ahí se agarra a la par con Japón, por ejemplo. Japón también, imagínate, sin tener nada más que una pequeña área geográfica, el capital intelectual lo ha desarrollado, del conocimiento lo ha desarrollado de tal manera de que la mayor cantidad de invenciones, de inventos, patentes, innovaciones lo tiene Alemania y lo tiene Japón en desarrollo de su industria de primer nivel, de su tecnología. Refirámonos ahora a Japón y a China, me gustaría, al mercado de China. ¿Cómo opinas que las políticas económicas han hecho que su nación fluya en cuanto a temas económicos en los últimos años, sin falencias, ¿no? Porque ellos económicamente se han mantenido. Claro, lo que pasa de que ellos antes de Mao Zedong eran pues comunistas, ¿no? Era un país que no permitía más que el autosostenimiento, ¿no? A través de lo que ellos producen y hasta ahora siguen autososteniéndose en lo que producen ellos. Siguen un gran sector de los chinos, del territorio chino, sigue, porque no todos los departamentos o estados, ¿no?
que constituyen la República Comunista China, ¿no? Están en pleno auge industrial o tecnológico, ¿no? Ujú. Entonces, pero hay varios estados que el potencial de la industrialización, la tecnología, pues es bastante significativo, ¿no? Entonces, eso permite de que el país haya pasado de un sistema comunista a un sistema capitalista, me atrevería a decir, a un sistema altamente tecnificado y productivo, ¿no? Donde entienden muy bien cómo funciona la economía. Ellos entienden de que la velocidad del dinero, según la economía monetarista, la velocidad en la creación del valor es a través de la velocidad que se le imprime al dinero, ¿no? Entonces, para eso que hacen ellos, de crear, ¿no?, productos de muy baja calidad, pero que son descartables. Eso les permite tener alta rotación, diario, mensual, semanal, anual. Les permite a ellos tener alta rotación y demanda de esos productos. Y eso les permite generar, pues, riqueza, ¿no? No sé hasta dónde va a soportar ese tipo de economía, porque generar artículos de baja calidad, a veces no sé cómo se podría contraponer con los países, por ejemplo, de Europa, que lleguen a consumir en Europa, que exige bastante calidad, productos de pésima calidad. Entonces yo considero de que más va para América Latina y los países tercermundistas que consumen productos de poco precio y de alta rotación, ¿no? Por ahí va la cosa. Pero los países que demandan, ¿no?, calidad, como los países europeos, los productos chinos, yo creo que me parece que ahí van a encontrar un bloque, ¿no? Una fortaleza que no les va a permitir penetrar, ¿no? Aparte que Claro. también los países europeos tienen su tecnología, ¿no? Y las adendas y todo, y los, perdón, estoy hablando de los aranceles que le aplica a los productos chinos, pues son significativos, ¿no? No lo dejan entrar así como en los países aquí en América Latina, ¿no?, que han firmado el Tratado de Libre Comercio, que nadie sabe cómo se ha firmado, pero lo han firmado, porque, bueno, así le dijeron el Fondo Monetario Internacional, y firmaron, pero no saben, pues, de que lo único que están haciendo simplemente es, pues, explotar más a la gente no se da Claro. cuenta, consume cosas que no les va a servir, que a la larga rápido se le va a malograr, pero el consumismo es lo que prima, ¿no? Y la gente no sabe. La gente compra lo que Así ve y es. lo que le parece barato. Pero eso no lo hace Podríamos el hablar europeo, ahora claro. de pluralismo económico. José, disculpa que te interrumpa. El pluralismo económico también es parte de la gobernanza. ¿Por qué? Porque eso compromete que la sociedad, a través de los instrumentos de la economía, como la empresa social, por ejemplo, puedan entrar a tallar dentro del sistema económico. La pluralidad económica implica que tanto la empresa social, la empresa privada, puedan entrar a competir de igual a igual. O sea, se buscan los Claro. mecanismos que puedan permitir de que las corporaciones o las empresas privadas, ¿no?, con su know-how y su capital económico puedan competir con la capacidad que pueda tener una agrupación de 100, 200, 1000, 2000 personas, ¿no?, en una empresa social. Lo puede equilibrar, ¿sí o no? Puede equilibrar el mercado. Claro, Entonces, eso es implica posible. la pluralidad económica. Económica, ¿Qué así es. significa eso? De que tanto la empresa privada, o la sociedad anónima, la sociedad cerrada, la empresa individual, responsabilidad limitada, todo tipo de empresa
de carácter privado pueda competir con la empresa social. Y hablando de pluralidad económica, también implica ¿qué cosa? El microempresario. El microempresario también puede hacer economía de escala. También puede asociarse. Puede hacer una empresa social. Llamaríamos un consorcio. También es una forma de empresa social. Es un consorcio. Yo le llamaría una empresa social. ¿De qué? De microempresarios. Para poder hacer ¿qué cosa? Economía de escala, lo que hacen las grandes empresas. ¿Pero qué necesitan? Como son empresas débiles, ¿qué necesita? El apoyo del Estado. Hasta que esas empresas se fortalezcan y puedan caminar solas. Así es. Esa es la función del Estado. Hay un tema Sí. muy interesante a tratar. Me gustaría que me digas qué opinas sobre el derecho constitucional económico, en términos generales. El derecho internacional económico. Constitucional. A El, propósito dere de la Constitución. el derecho constitucional económico. Bueno, Así es. trata de enseñar lo que son pues los modelos económicos, ¿no? En una economía de mercado. Claro, En una economía. relacionado con las diferentes constituciones del mundo, ¿no? El derecho constitucional económico, ¿no? Internacional, pues trata sobre todo cómo se manejan las políticas económicas, ¿no? A nivel mundial, qué modelos funcionan, ¿no? Dentro de qué marco constitucional funciona. Es muy interesante porque eso nos permite delimitar contextos, ¿no? Contextos normativos, legales, que nos permita aplicar para poder a través del derecho comparado, ¿no? Del derecho económico comparado, nos permita poder aplicar soluciones en nuestra realidad. Claro. Bueno, Ahora, me eso gustaría que me implica... hables sobre la oferta y la demanda en temas económicos, que es un tema que tú definitivamente manejas. Oferta y la demanda. Bueno, en tema de gobernanza, hablar En de temas de gobierno. oferta y la demanda me estaría llevando ya al campo económico. Bueno, simplemente la oferta y la demanda, pues es lo que constituyen los mercados, ¿no? Donde confluye la oferta y la demanda, se forma un mercado. Donde hay un comprador y un vendedor, hay un mercado. Entonces, por ahí podemos definir qué cosa es la oferta y la demanda, ¿no? O sea, el que oferta algo, un producto, pues ese es el oferente. Y el demandante es el que lo compra, ¿no? También podría ser el que brinda un servicio. Es un oferente, que ofrece un servicio. Quien lo compra es el que lo necesita. Es la demanda. ¿Hay apoyo para nuestros empresarios nacionales? ¿Considera que hay apoyo para nuestros Definitivamente que empresarios? no. Bueno, si empezamos a ver, por ejemplo, los intereses leoninos que cobran los bancos, definitivamente que no. Que los proyectos están concatenados para que intervenga la empresa, las empresas, las microempresas, las pequeñas empresas, poco o nada de posibilidades tienen. Parece que hay una limitación de participación en el mercado que eso a mí me preocupa mucho y creo que al nuevo presidente Pedro Castillo también le preocupa. ¿Cómo se va a poder romper con eso? Ya veremos en el transcurso de esto, del desarrollo de la gestión de su gobierno, pueda dar muestras de inclusión social. Y hablar de inclusión social no solamente es hablar de la sociedad, sino también de la microempresa, de la pequeña empresa. A propósito de que nuestra nación espera un cambio constitucional, una reforma constitucional, me atrevo a preguntarte, ¿qué opinas sobre la Constitución del 93 peruana, la Constitución peruana? Creo que ha cumplido una loable labor, ha cumplido su función, pero ya deberían haberse hecho los ajustes.
Al no hacerse los ajustes es lo que nosotros estamos ahorita sufriendo, ¿no? Hemos llegado, como por decir, a un tope donde ya hemos tocado techo, ¿no? Y la economía está como retrocediendo, como en recesión. Eso yo lo vengo viendo cuando estoy analizando la curva del PBI, no son 10, 20, 30 años atrás, y me di cuenta de que hay cierta recesión, porque para que un país avance, para que un país pueda, por ejemplo, atacar en un punto porcentual, por ejemplo, el desempleo, tiene que crecer no menos del 3 o 4% del PBI. Y si analizamos el crecimiento en estos últimos 10 años, hemos venido como el cangrejo, ¿no? Para atrás, para atrás, para atrás, y hemos ido levemente en caída, lento, pero hemos ido en caída. Me atrevería a decir que los últimos 5 años, por ejemplo, han sido desastrosos. Yo siempre he hablado de eso, pero con la gente y los economistas se contentaban con el 1%, 1.5%, no está bien porque creció 1.5%, pero si el gasto crece en el 2, 3%, entonces hablar de un crecimiento de 1.2% definitivamente no es para alegrarnos. Entonces, si queremos nosotros atacar el desempleo, por lo menos en un punto porcentual, tendríamos que crecer entre 3, 4 o 5%. Depende del contexto económico, ¿no? Hay contextos que exigen el 5%, otros que el 3%, pero mínimo el 3%, y no lo hemos estado haciendo. Por lo tanto, esa diferencia se ha ido acumulando. Y ahorita estamos viendo las consecuencias. Porque antes del COVID ya veíamos ya cierto retroceso. Y ni qué hablar del presupuesto público, ¿no? Es tema que preocupa. Y sin embargo hay algunos autores que mencionan que la Constitución del 79 solucionó algunos problemas de tipo claro, económico. y me preguntabas también de la Constitución del 79, ¿no? De la del 93 y la del 79, ¿no? 93, que algunos autores consideran que solucionó temas económicos, que particularmente pienso que la del 93 tiene muchas falencias. Claro, por eso te digo, es de que la del 93 ha sido satisfactoria por lo menos en unos 10 años, pero a partir de 10 años ya deberían haberse hecho reformas. Por eso es que los últimos presidentes estuvieron tratando de hacer reforma. Pero todos estos intentos han sido saboteados, han sido olvidados, han sido dejados de lado. Para mí que han sido saboteados, porque considero que desde Paniagua ha habido intentos de poder mejorar la Constitución, ponerle candados, pero no empezaba con mucha algarabía, pero habían por ahí algunos conspiradores que terminaban por enfriar la cosa, y todo quedaba en intento nada más. Me atrevería a decir que hay constituciones que definitivamente están hechas a su realidad, a su situación, a su país, ¿no? Algunos autores han considerado que nuestra constitución es como que una copia de otras realidades, ¿no? Me animo a pensar, claro, que esta situación pueda mejorar, ¿no? Se puede ajustar más a nuestras políticas económicas, a nuestra realidad social y cubrir las expectativas, ¿no? Todas las constituciones los vacíos que tiene la Constitución. Sufren de reformas cada la letra tiempo, muerta que tiene la Constitución. Hay constituciones que se reforman cada año, cada 2 años, cada 5 años, cada 10 años. Entonces, yo creo que nuestra Constitución en 30 años ya creo que hay que hacerle ajustes bastante considerables, bastante sustanciales, que permitan, yo me atrevería a regresar a la del 79, ¿verdad? Mucho tema a la Constitución del 79. Porque la Constitución del 79 tenía le daba mucha importancia al desarrollo de la empresa social, ¿no? Tal forma que, si no me equivoco, que en el artículo 117 pues estipulaba
como política de Estado la creación de del cooperativismo, ¿no? Y no solamente el cooperativismo, sino la política social, de desarrollo social económico, ¿no? Ponía bastante énfasis, entre otras cosas. Y para mí eso es lo que necesitamos actualmente, porque la sociedad está pues improductiva. Ya. A ver, una consulta. Parece que nos queda unos cuantos Y nos minutos. quedan solo unos cuantos minutos y Sí. definitivamente espero que podamos seguir tocando estos temas tan interesantes en el programa que continúa, porque definitivamente son temas que merecen mayor análisis, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que los peruanos, desde que nacen, tengan el derecho integral a la alimentación, a la salud, a la educación, a nivel integral, incluyendo que terminen la universidad, ¿no? Que se dé esa. El derecho a la alimentación, a la alimentación del peruano, pues, es un derecho Es que que lo ya que pasa es que voy a mencionarte a grandes rasgos para que más o menos entiendas mi pregunta. En la Constitución, al menos en Latinoamérica, tenemos letra que algunos autores la consideran letra muerta, ¿no? Porque salvaguarda ciertos derechos de las personas, pero sin embargo no es aplicable, ¿no? O sea, solamente letra que está ahí, pero que no se cumple. Entonces, mi pregunta va por el lado de que cuánto tiempo consideras que tendría que pasar para que los peruanos tengan los derechos que establece también la Carta Magna, la Constitución, como son los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, todo esto a nivel integral. ¿Cuánto tiempo tiene que definitivamente, pasar para que esto se claro, cumpla? definitivamente que perder más tiempo ya no nos queda. Lo que tenemos nosotros ya en este gobierno, considero de que este gobierno de sensibilidad social, considero de que va a hacer los ajustes para que la sociedad empiece a gozar de esos derechos humanos que plasma la Constitución, ¿no? Sobre todo el capítulo 1 de las garantías constitucionales, ¿no? El derecho a la alimentación, a la salud, a la vestimenta, a la educación, ¿no? De primer nivel. Así es. Entonces, Y felizmente, eso implica que, por ejemplo, que la remuneración mínima vital, ¿no? Empiece a, por lo menos, por lo menos yo, por mí fuera, duplicar la exacto, remuneración y mínima hay vital. una noticia excelente, que felizmente a nivel mundial todos los gobiernos del mundo rechazan la corrupción y buscan mejorar como sociedad. Y con esto creo que ya cerramos el programa, ¿no? Con este ímpetu que tenemos mundialmente de superar esos temas de corrupción que además están también en países adelantados, de repente no con tanta preponderancia como en naciones de tercer mundo, pero también todos tenemos una lucha constante, todos los países contra la corrupción, ¿no? Y una apertura hacia la democracia. Y es a lo que ahora, como peruanos, podemos sentirnos, creo, felices y cerrar este programa recalcando que seguramente vamos a seguir tocando más de esos temas. Y ha sido definitivamente, José, muy enriquecedor charlar contigo. Espero que sigamos hablando de temas económicos con mayor ímpetu, de repente con preguntas en las que de repente podamos ahondar más en esos temas tan bonitos, que definitivamente el programa nos queda corto porque son muchas las cosas de las que Y tendríamos muchas nosotros gracias, también que hablar. licenciada Jacqueline Díaz, gracias también por su participación, gracias a Ricardo García, gracias a quienes nos escuchan y hasta una próxima oportunidad. Un honor, doctor José, y un honor, Ricardo, poder culturizarnos a través de esta ventana mundial. Una real bendición. Así que me despido con un saludo fraterno.